La mayoría de las personas no se destruye por una gran tragedia, sino por pequeñas renuncias diarias, por los hábitos que repiten sin pensar, por los gestos que justifican con frases como «así soy», «no pasa nada», «ya me acostumbré». Nadie se quiebra de golpe. La verdadera debilidad no llega con estruendo, llega con silencio. Se filtra en las decisiones mínimas, en los pensamientos que toleras, en los segundos que entregas sin darte cuenta. Y cuando al fin notas que algo en ti se ha apagado, ya llevas años perdiendo la batalla más importante, la que se libra dentro de ti. Te haces débil cuando vives buscando aprobación, cuando tu ánimo depende del pulgar de otro, del mensaje que no llega, de la mirada que te valida. Te haces débil cuando reaccionas sin pensar, cuando cedes al impulso, cuando dejas que la emoción decida lo que tu razón debería gobernar. Te haces débil cuando huyes de la incomodidad, cuando confundes la calma con la comodidad, cuando eliges el placer rápido sobre la paz duradera. Es ahí donde empieza la rendición, en lo cotidiano, en lo que parece inofensivo. El estoicismo no nació para los templos ni para los discursos, sino para estas batallas pequeñas. Marco Aurelio no hablaba desde la grandeza de un emperador, sino desde la fatiga de un hombre que también dudaba. Séneca no escribía para ser admirado, sino para sobrevivir a sí mismo. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Esa es la verdad incómoda que olvidamos. No hay enemigo más peligroso que tus propios hábitos. No te quiebra la vida. Te quiebras tú al dejar de elegir con conciencia. Cada pensamiento que dejas pasar sin revisarlo, cada palabra que pronuncias sin dominio, cada vez que reaccionas antes de observarte, entregas una parte de ti, un trozo de tu razón, un fragmento de tu voluntad, un pedazo de tu serenidad. Y lo peor es que lo haces creyendo que no pasa nada, pero todo pasa dentro de ti. Cada vez que te justificas en lugar de corregirte, estás renunciando a la posibilidad de fortalecerte. Los estoicos hablaban del hegemonicón, el centro rector del alma. Ese lugar donde habita tu claridad, tu juicio, tu libertad. Lo pierdes cada vez que te dejas arrastrar por la ansiedad, la comparación o la queja. Lo pierdes cuando te conviertes en espectador de ti mismo, mirando desde lejos cómo tu vida se llena de hábitos que no elegiste conscientemente. El mundo no necesita destruirte. Tú mismo te encargas de eso cuando actúas en automático. Lo más cruel de la debilidad es que se disfraza de calma. Crees que estás tranquilo, pero en realidad estás rendido. Te convences de que todo está bien, pero lo que hay es resignación. Y en esa resignación florecen los peores hábitos, los que se alimentan del miedo, del cansancio, de la falsa paz que solo sirve para no pensar. Te distraes para no sentir, trabajas sin propósito, hablas sin verdad. Y en esa rutina aparentemente normal, tu fuerza interior se erosiona sin que lo notes. Séneca lo escribió con una lucidez que duele. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La debilidad nace de la misma fuente. No es que no tengas poder, es que lo desperdicias. Lo pierdes en discusiones que no importan, en culpas que no sirven, en placeres que no te llenan. Lo pierdes porque no sabes dónde poner tu energía, y cuando todo te importa, nada te sostiene. Por eso, los sabios antiguos insistían: no malgastes tu fuerza en lo que no puedes controlar, porque acabarás sin poder siquiera controlar lo que sí depende de ti. El alma moderna ha olvidado lo esencial, que el carácter se entrena, que la fortaleza no es un don, es una práctica diaria, y que cada hábito, por pequeño que parezca, puede ser un ladrillo o una grieta en tu espíritu. Nadie se vuelve fuerte por accidente. Se vuelve fuerte quien se observa con brutal honestidad. Quien se atreve a preguntarse: ¿en qué parte de mi vida me estoy mintiendo? ¿Qué estoy haciendo cada día que me hace más débil sin notarlo? Porque hay un punto en el que la costumbre de ceder deja de doler, y ese es el punto más peligroso de todos. Cuando ya no sientes el peso de lo que pierdes, es porque has perdido demasiado. El alma anestesiada cree que la quietud es paz, cuando en realidad es agotamiento. Y solo cuando una sacudida llega, una pérdida, un fracaso, una traición, te das cuenta de que la raíz de tu fragilidad estaba en lo cotidiano, no en lo excepcional. Esta sesión no busca inspirarte con palabras bonitas, busca mostrarte un espejo que no miente. Cada hábito del que hablaremos hoy no es una condena, es una advertencia, una oportunidad de observarte y reconocer que repites sin pensar, que te está robando energía, dignidad y dirección. El camino de la fortaleza empieza ahí, en el reconocimiento de tu debilidad. No hay transformación sin incomodidad, ni claridad sin confrontación. Respira, quédate aquí. Vas a escuchar cosas que duelen pero también que liberan,
porque nada te fortalece más que mirar de frente aquello que evitabas ver, y si logras hacerlo sin miedo, si puedes escucharte sin justificarte, entonces habrás dado el primer paso para dejar de ser esclavo de tus hábitos, sin adornos, sin excusas, sin máscaras. Solo tú, frente a ti mismo. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy no alimentaré lo que me debilita. Esa frase será tu recordatorio, tu frontera interior. Cada vez que la repitas, estarás recordando que esta sesión no es solo para escuchar, es para despertar. Que estás aquí para romper los hábitos invisibles que te roban fuerza, para dejar de ser víctima de tus rutinas y recuperar el poder de gobernarte. Porque hoy no venimos a buscar motivación pasajera. Venimos a mirarnos sin excusas, a reconocer lo que nos hace pequeños, lo que nos drena, lo que nos adormece. Este es el momento de elegir fortaleza en lugar de comodidad, disciplina en lugar de distracción y dominio interior en lugar de debilidad aprendida. Así que repítelo con conciencia. Desde hoy no alimentaré lo que me debilita. Y con esa decisión clara, sin más preámbulos, empezamos. Primer hábito estoico: buscar aprobación en todo. Vivir buscando la aprobación de los demás es una de las formas más silenciosas de autodestrucción. Es rendir tu libertad a cambio de una sonrisa ajena. Es disfrazar el miedo de amabilidad y la inseguridad de empatía. Y lo peor es que lo haces convencido de que estás haciendo lo correcto. Pero en el fondo lo sabes. Cada vez que te adaptas para gustar, te pierdes un poco más. Cada vez que reprimes tu verdad para no incomodar, te vacías. Porque la necesidad de agradar es un veneno dulce. Te da aceptación momentánea, pero te roba autenticidad a largo plazo. El estoicismo enseña que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo. Epicteto decía: si deseas ser amado, ama la virtud. No ames el aplauso, no busques el reconocimiento. Ama la coherencia, la rectitud, la serenidad que viene de actuar conforme a tu razón, no al juicio de los demás. Porque el juicio de los demás cambia, pero tu conciencia no. Y si aprendes a vivir de acuerdo con ella, nada externo podrá perturbarte. Lo más doloroso es que esta necesidad de aprobación suele disfrazarse de virtud. Te dices a ti mismo que estás siendo empático, considerado, amable. Pero muchas veces, lo que llamas bondad es miedo. Miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a perder cariño o respeto, y bajo ese miedo se esconde una verdad incómoda. No confías en tu propio valor, no crees que tu presencia baste sin adornos, sin esfuerzo por gustar. Por eso te moldeas, te adaptas, te rompes. Pero el alma no fue hecha para moldearse según las opiniones del mundo. Fue hecha para expresarse desde su centro, desde su logos, desde esa chispa de razón divina que, según los estoicos, todos llevamos dentro. Séneca lo dijo con brutal claridad: nadie puede ser feliz si se preocupa demasiado por lo que piensan los demás. Y tenía razón. La búsqueda constante de aprobación es una fuente inagotable de ansiedad. Porque, aunque logres agradar hoy, mañana alguien te juzgará de nuevo. El ciclo nunca termina. Y mientras más intentas complacer, más pierdes tu identidad. Terminas interpretando tantos papeles que un día ya no sabes cuál es el verdadero. Te conviertes en un actor que nunca sale del escenario, agotado, sonriendo mecánicamente ante un público que nunca deja de cambiar. Pero hay una salida, una que no se encuentra en el aplauso, sino en el silencio. En el momento en que te atreves a no gustar, en el instante en que eliges ser honesto antes que aprobado. Ese es el punto donde empieza la libertad interior. Y sí, dolerá. Duele decepcionar. Duele sentir que pierdes vínculos cuando dejas de adaptarte. Pero lo que en realidad pierdes no son vínculos verdaderos, sino dependencias disfrazadas de amor. Quien te aprecia solo cuando eres conveniente, no te aprecia a ti, aprecia la versión que le resulta cómoda. El estoico no busca aceptación, busca coherencia. No vive para agradar, vive para obrar bien, y eso cambia todo. Cuando haces lo correcto sin necesitar que te aplaudan, tu mente se vuelve imperturbable. Descubres que la aprobación ya no te eleva ni la crítica te hunde. Te vuelves dueño de tu ánimo. Empiezas a distinguir entre lo que está bajo tu control, tu intención, tu esfuerzo, tu juicio, y lo que no lo está, la percepción ajena, las expectativas, los malentendidos. Marco Aurelio lo expresaba así: serás invencible si no compites con lo que no depende de ti. Y eso incluye la opinión ajena, porque querer controlar la forma en que te perciben los demás es como querer dominar el viento. Puedes influir, pero no puedes decidirlo.
Aceptar eso no es rendición, es madurez. Es entender que la serenidad nace de dejar de perseguir lo que nunca estuvo bajo tu poder. Mira a tu alrededor. La sociedad entera se alimenta de la aprobación. Likes, seguidores, reconocimiento público. Todos compitiendo por atención, confundiendo visibilidad con valor. Pero los antiguos sabios no necesitaban aplausos para sentirse plenos. Su paz provenía de dentro, no de un reflejo externo. El sabio estoico actúa en silencio, con firmeza, sabiendo que la virtud es recompensa suficiente. Porque quien vive con virtud no necesita testigos, su conciencia es su propio juez. Pregúntate cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no. Cuántas veces has cambiado tu tono, tu opinión o incluso tu forma de vestir para no ser juzgado. Cada una de esas veces dejaste un pedazo de ti en el camino, pero puedes recuperarlo. Empieza por un gesto pequeño. Di lo que piensas con respeto, aunque no sea popular. Aprende a soportar el silencio incómodo después de una verdad dicha. Deja que la incomodidad te entrene, porque cada incomodidad atravesada fortalece el alma. La próxima vez que busques aprobación, recuerda esto: quien te juzga hoy también será juzgado mañana. Y ninguno de esos juicios tiene valor si tú no se lo das. La opinión ajena es viento, no te aferres al viento. Acepta los elogios sin inflarte, acepta las críticas sin quebrarte. Agradece, pero no dependas. Porque cuando aprendes a no depender, descubres algo que nadie te enseñó. La soledad deja de ser amenaza y se convierte en libertad. Vivir sin buscar aprobación no significa ser insensible. Significa elegir desde la razón, no desde el miedo. Significa amar sin arrastrarte, ayudar sin anularte, ser amable sin perder firmeza. El sabio no huye del rechazo, lo entiende como parte del camino, porque incluso el rechazo enseña, te muestra quién eres cuando ya no tienes que fingir. Y cuando logres eso, cuando puedas mirar al mundo y decir, me aprueben o no, sigo siendo el mismo, habrás alcanzado la fortaleza más rara, la independencia interior, no la arrogancia, sino la serenidad, no la dureza, sino la coherencia. El aplauso deja de ser combustible porque tu fuego ya no necesita oxígeno externo. Esa es la verdadera libertad estoica. Vivir conforme a tu naturaleza, guiado por la razón, no por la multitud. No competir por ser admirado, sino esforzarte por ser virtuoso. Porque todo lo demás, la fama, la validación, el juicio, son sombras que se desvanecen. Lo único que permanece es el carácter. Y al final, cuando el ruido del mundo se apague, solo quedará una pregunta. ¿Viviste según tus principios o según la mirada de los demás? Si puedes responder con calma, sin culpa, sin miedo, entonces habrás entendido lo que los estoicos siempre supieron, que la aprobación más valiosa no es la de los otros, sino la de tu propia conciencia. Segundo hábito estoico: reaccionar sin pensar. La mayoría de las heridas que cargas no vienen de lo que te hicieron, sino de cómo reaccionaste. Fue tu impulso, no el hecho, el que te rompió. Porque en el instante en que reaccionas sin pensar, entregas el mando de tu alma al caos. El mundo moderno te empuja a hacerlo. Responder rápido, opinar enseguida, sentir intensamente todo. Pero esa velocidad emocional tiene un precio. Cuanto más reaccionas, menos eliges. Y cuanto menos eliges, más esclavo te vuelves de tus pasiones. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio vive la libertad. Ahí decides si el fuego te consume o te ilumina. La reacción es animal, la reflexión es humana. La diferencia entre ambos caminos es lo que separa la ruina de la serenidad. Y sin embargo, la mayoría de las personas vive sin ese espacio, respondiendo como si el mundo les estuviera atacando todo el tiempo. Reaccionan por orgullo, por miedo, por costumbre, pero nunca por elección. Séneca escribió que la ira es una breve locura. No exageraba, porque en el momento de la reacción pierdes tu razón. Tu mente deja de ser tu aliada y se convierte en un campo de batalla. Dices cosas que no sientes, haces cosas que luego lamentas, y todo porque no aprendiste a detenerte. La reacción nace de una mente que no ha sido entrenada, una mente que corre detrás de cada emoción como un perro tras su sombra. Piénsalo. ¿Cuántas veces el problema real no fue lo que ocurrió, sino cómo lo manejaste? Una palabra mal dicha, un gesto mal interpretado, un silencio que no supiste sostener. La mayoría de los conflictos humanos son incendios provocados por chispas de impulsividad. El sabio no es aquel que no siente ira o dolor, sino aquel que no se deja gobernar por ellos. La diferencia entre ambos es práctica, no destino. La mente puede entrenarse.
El estoico se entrena a diario para dominar su primera reacción. No se trata de reprimir, sino de entender. Cada emoción es información. No es enemiga, pero tampoco debe ser reina. Cuando alguien te hiere con una palabra, la mente sin disciplina grita. Responde. Defiéndete. Demuestra que no te pueden humillar. Pero la mente entrenada respira, observa y se pregunta, ¿esto depende de mí? ¿O solo es una sombra externa moviéndose frente a mis ojos? Esa pausa es todo. En ella cabe la libertad, la templanza y la sabiduría. Marco Aurelio, que tuvo que soportar traiciones, guerras y pestes, lo practicaba a diario. En su diario personal escribió, «Cuando te irrites por algo, recuerda que el mal no está en el hecho, sino en tu juicio sobre él. Lo que hiere no es el evento, sino la interpretación. El sabio entiende que los insultos, las ofensas o los errores ajenos son pruebas para medir su dominio. No ataques a su dignidad. Quien domina su reacción, domina su destino». Pero dominar no es fácil. La cultura actual glorifica la reacción. Te enseña que sentir intensamente es sinónimo de autenticidad, que responder rápido te hace fuerte, que quien calla parece débil. Nos entrenaron para reaccionar antes que comprender. Por eso el estoicismo se siente contracultural. Propone silencio en un mundo que grita, propone pausa en una era de inmediatez, propone razón cuando todo gira alrededor del ego. La reacción nace del deseo de control. Queremos imponer orden a la realidad a través de nuestras emociones. Si algo nos duele, respondemos con ira para no sentir vulnerabilidad. Si algo nos asusta, respondemos con juicio para no sentir miedo. Pero esa ilusión de control es lo que más nos descontrola. El sabio entiende que no todo requiere respuesta. A veces la mejor defensa es la calma, el silencio, la mirada serena que no se deja arrastrar por el ruido. Aprender a no reaccionar no es apatía, es elegir cuándo vale la pena usar la energía. Cada reacción innecesaria te roba claridad. Cada vez que saltas ante el menor estímulo, te alejas un paso más de tu centro. Y mientras más lejos estés de ese centro, más vulnerable serás. La templanza, para los estoicos, era el arte de conservar ese centro. La mente templada no niega la emoción, la observa, la deja pasar, y actúa solo cuando la razón ha tomado el mando. Hay una práctica que Séneca recomendaba a sus discípulos, antes de dormir, repasar el día, no para castigarse, sino para aprender, preguntarse, ¿en qué momento reaccioné sin pensar? ¿Qué podría haber hecho mejor? Esa autoevaluación diaria no era moralismo, era gimnasia mental. Porque el dominio de uno mismo no se logra en una batalla épica, sino en miles de pequeñas victorias silenciosas. Y aquí está la verdad más difícil, no reaccionar también duele. El silencio, cuando la emoción quema, parece una derrota. El orgullo te exige responder, pero el alma madura aprende que no toda batalla merece ser librada. Que muchas veces la mejor victoria es no participar, que ganar el control de uno mismo es más honorable que ganar cualquier discusión. Epicteto decía que la mente no debe dejarse arrastrar por las apariencias, porque las apariencias son engañosas. Lo que ves como una ofensa puede ser una oportunidad para crecer en paciencia. Lo que sientes como injusticia puede ser un entrenamiento de tu fortaleza interior. Todo depende de cómo eliges mirar. La reacción automática cierra esa posibilidad. La pausa la abre. Y esa pausa es el alma del estoicismo. No es pasividad, es poder contenido. El sabio no es una piedra fría, sino un fuego controlado. Arde, pero no destruye. Siente, pero no se esclaviza. Su calma no viene de no tener emociones, sino de haberlas comprendido tanto que ya no lo dominan. Imagina por un momento que cada vez que algo te irrita, pudieras detenerte 3 segundos antes de actuar. Solo 3 segundos. 3 respiraciones conscientes. En ese espacio, algo cambia. La emoción se disuelve, la mente se aclara, el alma recuerda que sigue siendo dueña de sí misma. No reaccionar se vuelve un acto de elegancia espiritual, una declaración silenciosa de poder. Y poco a poco descubres que no necesitas demostrar nada, que no tienes que defenderte de todo, que el mundo puede estar ardiendo y tú seguir en pie, observando, respirando, actuando solo cuando la razón lo indique. Esa es la templanza estoica, no ser indiferente, sino ser invulnerable al caos. La próxima vez que algo te saque de equilibrio, no respondas enseguida. Míralo como un entrenamiento. Pregúntate, ¿esto requiere acción o solo atención? Aprende a responder con intención, no con reflejo. La diferencia entre ambos es la medida de tu libertad. Porque cuando reaccionas sin pensar, eres un esclavo de los demás.
Pero cuando eliges tu respuesta, te conviertes en amo de ti mismo. Esa es la meta del estoico, no vivir sin emociones, sino sin servidumbre emocional. Y cuando lo logras, el mundo deja de provocarte. Solo entonces puedes mirar cualquier tormenta y decir, haz lo que quieras, yo ya no me muevo. Esa calma no se improvisa, se entrena. Cada pausa es un acto de poder. Cada respiración consciente es un recordatorio de que sigues al mando. Y en un mundo que confunde ruido con fuerza, esa serenidad se vuelve la forma más pura de autoridad. Tercer hábito estoico, evitar toda incomodidad. La comodidad es el nuevo Dios moderno. La adoramos en silencio, sin rituales ni templos, pero con devoción absoluta. Queremos el atajo, el resultado sin esfuerzo, la calma sin disciplina. Nos aterra el roce, el conflicto, el cansancio. Pero nadie se hace fuerte evitando el peso. Nadie crece huyendo del dolor. El cuerpo que nunca se exige se debilita, y el alma que nunca se incomoda se marchita. La comodidad no es un refugio, es un narcótico que te adormece mientras el tiempo te roba el potencial. El estoicismo nació en la incomodidad. Zenón naufragó, perdió su fortuna y caminó hasta Atenas con lo puesto. Epicteto fue esclavo. Marco Aurelio gobernó un imperio enfermo y rodeado de guerra. Ninguno eligió la calma externa, pero todos hallaron la serenidad interna, porque entendieron que el sufrimiento no destruye, lo que destruye es huir de él. La incomodidad, bien enfrentada, es maestra. Te revela de qué estás hecho. La vida cómoda, en cambio, te hace olvidar quién eres. Séneca advertía que el alma se debilita cuando se acostumbra a la facilidad. La prosperidad descubre vicios que la adversidad no permite. Cuando todo te resulta fácil, no ves tus límites. No sabes cuánta fortaleza tienes porque nunca la pones a prueba. Pero cuando la vida te empuja, cuando el dolor toca la puerta, cuando el fracaso humilla tu orgullo, ahí aparece tu verdadera medida. No la que dices tener, sino la que practicas. La sociedad actual evita la incomodidad con una eficacia brutal. Evita el silencio con ruido, la soledad con distracción, el esfuerzo con entretenimiento, la duda con opiniones prestadas. Todo está diseñado para que no pienses, para que no sientas demasiado, para que no pares. Y cuando algo duele, corres a taparlo. Con comida, con pantallas, con promesas vacías. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Sentir la incomodidad sin huir. Dejar que te atraviese. No porque seas masoquista, sino porque solo quien permanece despierto en medio del dolor puede transformarlo. Marco Aurelio lo escribió durante la peste. ¿Por qué temes lo que es natural? La naturaleza no te hace daño, solo te entrena. Lo natural no es vivir sin molestias, sino aprender a moverte con ellas. La incomodidad no es castigo, es campo de entrenamiento del alma. Cada obstáculo, cada pérdida, cada espera, es una oportunidad para entrenar la templanza. Pero para eso, primero tienes que dejar de huir. El hábito de evitar la incomodidad te roba 3 virtudes esenciales: disciplina, gratitud y fortaleza. Sin disciplina, te rindes ante el primer obstáculo. Sin gratitud, crees que todo lo difícil es injusto. Sin fortaleza, el más mínimo contratiempo te derrumba. La comodidad no solo debilita el cuerpo, sino también la mente. Te vuelve exigente con el mundo e indulgente contigo mismo. Quieres resultados grandes con sacrificios pequeños. Quieres admiración sin mérito. Quieres calma sin haber aprendido a soportar el caos. Epicteto enseñaba a sus alumnos a ensayar la dificultad. Les pedía soportar el frío, comer con moderación, dormir poco de vez en cuando. No para sufrir, sino para recordar que podían resistir. Porque cuando el alma se entrena en tiempos de calma, no se quiebra en tiempos de tormenta. Hoy, en cambio, buscamos lo contrario. Suavizar todo lo que duele, anestesiar todo lo que incomoda. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos frágiles. Una mínima crítica nos hiere. Un cambio inesperado nos desestabiliza. Un silencio nos angustia. Hemos confundido bienestar con debilidad. El estoico no busca el dolor, pero tampoco lo teme. Lo acepta como parte del orden natural. Sabe que la vida no promete comodidad, promete movimiento. Nada en la naturaleza está quieto. Los ríos se erosionan. Los árboles resisten vientos. Las montañas soportan siglos de desgaste. La vida se mantiene viva porque se somete al cambio. Solo el ser humano moderno cree que puede vivir sin incomodidad y seguir creciendo. Pero la incomodidad es el precio de la autenticidad. Decir la verdad incomoda. Cambiar de hábitos incomoda. Poner límites incomoda. Perdonar incomoda.
Esperar incomoda. Amar de verdad incomoda. Pero todas esas incomodidades te acercan a la libertad. Y cada vez que las evitas, eliges seguir prisionero. La incomodidad, como la fiebre, no es la enfermedad, es la señal de que estás sanando. Piensa en cuántas decisiones has pospuesto por miedo a lo incómodo. ¿Cuántas conversaciones evitaste? ¿Cuántas veces preferiste conformarte antes que afrontar la tensión del cambio? Y ahora pregúntate, ¿cuánto te ha costado esa huida? La incomodidad que evitas hoy será la frustración que cargarás mañana. Los estoicos no esperaban un camino fácil, esperaban ser fuertes. Esa diferencia lo cambia todo. Séneca aconsejaba alternar la abundancia con la escasez, los lujos con la austeridad, para no volverse esclavo de ninguno. Decía, entrénate en la pobreza para que no temas cuando llegue. Esa práctica, hoy, sería casi impensable, pero su sabiduría permanece intacta. La única forma de vencer al miedo es enfrentarlo. La incomodidad voluntaria te da confianza, la comodidad constante te la quita. Empieza por pequeñas cosas. Levántate sin posponer la alarma. Termina lo que empiezas. Enfrenta una conversación difícil sin esperar el momento perfecto. No busques consuelo inmediato ante cada molestia. Quédate con el malestar unos segundos más. Ahí, justo en ese límite, es donde crece tu carácter. La incomodidad bien usada te educa. La comodidad prolongada te infantiliza. Los estoicos veían en la incomodidad una vía hacia la libertad. Porque quien soporta el frío, la soledad o la crítica sin derrumbarse, ya no depende del clima, ni de la compañía, ni del elogio. El sabio no necesita que el mundo sea perfecto para estar en paz. Está en paz porque su fortaleza no depende de las condiciones externas. Esa es la meta, un alma firme en cualquier circunstancia. Marco Aurelio lo resumió así: el obstáculo se convierte en el camino. Lo que hoy te incomoda, mañana será tu ventaja. Lo que hoy te exige, mañana te sostendrá. Cada incomodidad vencida amplía tu margen de serenidad. Y cuando aprendes a vivir sin evitar, la vida deja de intimidarte. La próxima vez que algo te incomode, no busques escapar. Respira. Obsérvalo como un maestro. Pregúntate qué quiere enseñarte. Porque la incomodidad no llega para castigarte, llega para purificarte. Y si tienes el valor de permanecer en ella, descubrirás algo que la comodidad nunca podrá darte. Una paz inquebrantable, nacida no de la ausencia de dificultad, sino de tu capacidad de abrazarla. El alma que evita la incomodidad vive adormecida, el alma que la enfrenta despierta, y cuando despiertas, el miedo se disuelve, la queja se apaga, y comprendes lo que los estoicos repitieron por siglos, que la fortaleza no se hereda, se entrena, y que nada que valga la pena crecerá en terreno cómodo. Cuarto hábito estoico: quejarte por costumbre. Quejarte no cambia tu destino, solo lo hace más pesado. La queja es la voz de una mente que ha olvidado su poder. Es un acto de rendición disfrazado de desahogo. Lo haces sin darte cuenta. Al despertar, al hablar, al comparar, al observar. Te quejas del clima, del tráfico, del trabajo, del cuerpo, del país, de los demás. Y poco a poco, sin notarlo, la queja se vuelve tu idioma nativo. No hablas para resolver, hablas para lamentar. Pero lo que ignoras es que cada palabra repetida moldea tu alma. Y cuando la queja se convierte en hábito, la vida empieza a obedecer ese tono. Séneca escribió que nada se vuelve insoportable si lo aceptas con serenidad, pero la queja destruye esa serenidad porque alimenta la resistencia. Cuanto más te resistes a lo que ya es, más sufres. La queja te encierra en un ciclo sin salida. Cuanto más hablas del problema, más lo agrandas. Cuanto más lo agrandas, menos actúas. Te roba acción y te deja ruido. Es una forma de delegar responsabilidad. Culpas al mundo, a los otros, al destino, y así te liberas momentáneamente de la carga, pero también renuncias a tu poder. Los estoicos no negaban el dolor, pero tampoco lo magnificaban. Sabían distinguir entre el hecho y la interpretación. Decían, esto me duele, pero no me destruye. La queja, en cambio, convierte cada pequeña molestia en tragedia, alimenta la impotencia, distorsiona la realidad, y lo peor, contagia. Una persona que se queja constantemente no solo envenena su ánimo, sino también el de los demás. Es como respirar aire viciado sin notarlo. Te acostumbras, pero te enferma igual. Epicteto lo dijo sin rodeos. No exijas que las cosas ocurran como deseas, acepta que ocurran como ocurren. En esa aceptación está la libertad. Pero mientras te quejas, vives en guerra con lo inevitable.
Y en esa guerra solo hay un perdedor, tú, porque el mundo no cambia porque te quejes, cambia cuando actúas o cuando aprendes a mirar distinto. La queja es estéril, la acción, fértil. La costumbre de quejarte nace del deseo de controlarlo todo. Te irrita que las cosas no sean como imaginaste. Pero ese deseo es precisamente lo que los estoicos consideraban una ilusión peligrosa. El sabio no necesita que todo salga bien, necesita estar bien sin importar cómo salga. Por eso la queja es una señal de inmadurez emocional. Revela una mente que aún no ha aceptado su impotencia frente a lo externo. La queja también puede ser una forma de manipulación. Buscas atención, consuelo, compasión, pero esa atención se vuelve dependencia, y lo que parecía alivio se convierte en cadena, porque ahora, además de tus problemas, cargas con la expectativa de que alguien más los resuelva por ti. El estoico rompe ese patrón. No busca consuelo, busca claridad. No busca alivio, busca virtud. Séneca enseñaba a transformar la adversidad en ejercicio de grandeza. Ante un revés, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud puedo practicar aquí? Cada problema se convertía en entrenamiento, y esa actitud lo hacía invencible, porque mientras los demás se lamentaban, él crecía. La queja estanca, la reflexión eleva. Donde uno ve injusticia, el otro ve oportunidad. Esa diferencia es todo. La queja es cómoda porque no exige esfuerzo. Es fácil lamentarse, difícil actuar, fácil culpar, difícil asumir. Pero el estoicismo te enseña que el precio de la comodidad emocional es la esclavitud interior. Cada vez que eliges quejarte en lugar de actuar, refuerzas la idea de que eres víctima. Y la mente víctima no puede ser libre, porque siempre necesita un culpable. El sabio, en cambio, asume incluso lo que no provocó, no por masoquismo, sino por dominio, porque al asumir, recupera control. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, se enfrentó a traiciones, plagas y pérdidas inimaginables. Y sin embargo, en su diario no hay quejas, hay reflexiones. Escribía, ¿de qué sirve lamentarte? Si puedes cambiarlo, hazlo. Si no, soporta y sé justo. Esa frase encierra toda la filosofía práctica del estoicismo. Quejarte es usar tu energía contra ti mismo. Soportar con dignidad, en cambio, te hace invulnerable. Pero hay un tipo de queja más sutil, la que parece racional. Dices que solo estás analizando, descargando, comentando. Pero detrás de esas palabras se esconde el mismo hábito de resistencia. No se trata de callar lo injusto, sino de aprender a separar el desahogo del autoengaño. Puedes expresar dolor sin convertirlo en identidad. Puedes reconocer la frustración sin rendirte a ella. Esa es la diferencia entre el sabio y el común. El primero siente lo mismo, pero elige no convertirse en su emoción. Practicar el silencio es la medicina estoica contra la queja. No el silencio que reprime, sino el que observa. Cuando algo te moleste, guarda la reacción. Espera, respira, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, acéptalo y sigue. Si la respuesta es sí, actúa sin perder la calma. Cada vez que eliges el silencio activo sobre la queja pasiva, tu carácter se fortalece. La queja es ruido del alma. El silencio, en cambio, es su limpieza. En el silencio descubres que muchas de tus molestias eran solo pensamientos repetidos, que lo que creías insoportable era solo una interpretación mal entrenada. La mente que calla aprende, la mente que se queja se estanca. Epicteto decía que los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. La queja es esa opinión no revisada, esa historia que repites sin cuestionarla. Cambiar la historia es cambiar tu estado. Y eso se hace con conciencia. Empieza por observarte. No intentes dejar de quejarte de golpe. Solo nota cuando lo haces. Cómo cambia tu tono, cómo tu cuerpo se tensa. Verás que muchas veces te quejas por inercia, no por necesidad. Es un reflejo aprendido. Pero todo reflejo puede desaprenderse. Sustituye la queja por gratitud. No porque todo esté bien, sino porque eliges enfocarte en lo que sí puedes valorar. La gratitud es la antítesis de la queja. Donde hay gratitud, no hay espacio para la amargura. No puedes agradecer y lamentarte al mismo tiempo. Son estados incompatibles. Cada vez que practicas la gratitud, desactivas el mecanismo de la queja. Empiezas a ver lo que permanece, no lo que falta, y eso transforma tu percepción entera del mundo. Séneca lo resumió así: el hombre sabio no se lamenta de lo que no tiene, se alegra de lo que posee. Ese es el secreto. No necesitas que cambie el mundo, solo tu enfoque.
La próxima vez que la queja te asalte, reemplázala con una pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora que me acerque a la virtud? Esa pregunta te saca del círculo del lamento y te devuelve al presente, donde siempre ha estado tu poder. Y cuando logres hacerlo, cuando aprendas a mirar el dolor sin convertirlo en discurso, algo dentro de ti se aquieta. Descubres que el silencio no es vacío, es fuerza contenida. Que la serenidad no es resignación, es soberanía interior. Y entiendes al fin que la queja no era el alivio que creías, era la prisión. Quinto hábito estoico: posponer lo importante. Crees que tienes tiempo, y ese es el mayor engaño de todos. Dices, mañana empiezo, cuando tenga más energía, cuando las cosas se calmen. Pero el mañana no existe. Es una promesa que el destino puede romper en cualquier instante. Mientras esperas el momento perfecto, la vida sigue su curso. Y cuando finalmente intentas alcanzarla, descubres que no espera a nadie. Postergar lo importante es el modo más sutil de desperdiciar la vida. No duele, no escandaliza, no deja cicatrices visibles, pero mata en silencio, minuto a minuto, con la calma de un veneno lento. Séneca lo advirtió con brutal claridad: mientras aplazamos las cosas, la vida pasa. Y esa frase debería doler, porque lo que aplazas no es una tarea ni un proyecto, sino tu propio desarrollo. Cada vez que postergas una decisión, una conversación, una acción que sabes necesaria, le das al miedo el mando de tu destino. No pospones por falta de tiempo, sino por exceso de temor, al error, al cambio, al juicio ajeno. Pero el tiempo no te espera a resolverlo. La procrastinación no detiene la rueda, solo te deja girando dentro de ella. El estoico comprende que el tiempo es su recurso más sagrado. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: actúa ahora, no hables de lo que debe ser un hombre bueno, sé uno, porque el alma que posterga se fragmenta, pierde cohesión, pierde presencia. Cada aplazamiento es una rendición invisible. Lo sabes, querías escribir, querías perdonar, querías cambiar de rumbo, pero te convenciste de que más adelante sería más fácil, y así el más adelante se convirtió en tu estilo de vida. Epicteto enseñaba que ningún hombre puede llamarse libre si depende del mañana, y tú dependes de él cada vez que esperas, porque esperar no es paciencia, es una forma de huir. La paciencia estoica es activa, consiste en actuar con calma dentro de las circunstancias, pero posponer lo importante es un espejismo de control. Crees que puedes manipular el tiempo, pero el tiempo te manipula a ti. El hábito de postergar nace del deseo de comodidad, no del cansancio, sino del miedo al esfuerzo emocional. No aplazas el acto, aplazas la incomodidad que implica hacerlo. Aplazas el riesgo de fallar, el peso de comprometerte, el vértigo de salir de tu zona conocida. Pero esa protección ilusoria se convierte en una cárcel. El tiempo que evitas enfrentar es el mismo que te quita la libertad. La vida del sabio estoico es una guerra contra la inercia, no una guerra violenta, sino interior, contra la voz que dice, luego, no hoy, no estoy listo. Esa voz no es prudencia, es cobardía disfrazada de lógica. La mente siempre te ofrecerá razones para no actuar. Te dirá que no tienes los recursos, que no es el momento, que necesitas pensar más. Pero detrás de esas excusas se esconde el miedo a fracasar, y también el miedo a triunfar. Porque actuar te obliga a asumir responsabilidad, y eso pesa más que cualquier fracaso. Séneca decía que no se nos da poco tiempo, sino que lo desperdiciamos mucho. Piensa en cuántas horas has regalado al miedo, a la distracción, a la indecisión. No las recuperarás jamás. El estoicismo no busca hacerte sentir culpa, sino urgencia. Urgencia de vivir con intención, urgencia de dejar de ser espectador. La sabiduría no consiste en saber qué hacer, sino en hacerlo sin demora. La postergación tiene una trampa más profunda, la ilusión de productividad. Llenas tu día de tareas menores para sentirte ocupado, pero evitas la que realmente importa. Respondes correos, limpias la casa, revisas el teléfono. Haces de todo, menos lo esencial, y al final del día sientes agotamiento, pero no avance. Es el cansancio de quien corrió mucho sin moverse del sitio. El sabio lo evita, distingue entre lo urgente y lo importante, y actúa sin dilatar lo que define su vida. Los estoicos tenían un ejercicio mental diario. Imaginar que el día que comenzaba podía ser el último. No para vivir con miedo, sino con claridad. Si supieras que no hay mañana, ¿qué seguirías aplazando? ¿Qué conversación tendrías hoy?
¿Qué decisión tomarías sin dudar? Esa perspectiva corta la ilusión del tiempo. La muerte para ellos no era tragedia, era maestra. Les recordaba que vivir no es existir, es actuar. Marco Aurelio escribía: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser el buen hombre, sé uno. Cada vez que releas esa frase, recuerda que el pensamiento sin acción es autoengaño. Saber lo que tienes que hacer y no hacerlo te debilita. Cada aplazamiento refuerza la pereza mental. Y la pereza mental no se cura con motivación, sino con decisión. El estoico no busca motivación, busca disciplina. Sabe que el ánimo fluctúa, pero la acción constante vence cualquier estado. Séneca recomendaba actuar incluso sin ganas, porque las ganas llegan después del movimiento, no antes. Empieza y el ánimo vendrá, decía. Cada paso dado corta una cadena. Cada acción realizada te aleja de la ansiedad y te acerca a la serenidad. Porque nada calma más el alma que cumplir con lo que sabes que debes hacer. Posponer lo importante también debilita la confianza en ti mismo. Cada vez que dices mañana y no cumples, te demuestras que tu palabra no vale. Y el alma se acostumbra a no creerse. Esa desconfianza interna es la raíz de la inseguridad. Te vuelves un extraño para ti, pero cuando haces lo que dijiste, aunque sea una acción mínima, reconstruyes el respeto propio, y ese respeto es la base de toda fortaleza. Epicteto lo resumía así: no prometas ser filósofo, actúa como tal, porque hablar de virtud sin practicarla es el autoengaño más peligroso. El hábito de posponer te roba esa coherencia, te convierte en un experto en intenciones, pero un aprendiz en resultados. El sabio, en cambio, prefiere avanzar 1 centímetro cada día que imaginar kilómetros de cambio sin moverse. Para romper con este hábito, el estoico practica 3 cosas: claridad, acción y cierre. Claridad para distinguir lo esencial de lo accesorio, acción inmediata sobre lo que depende de él, y cierre diario para no dejar pendientes abiertos en su mente. Esa estructura evita que el alma se disuelva en la dispersión, porque la dispersión es el terreno fértil de la ansiedad. Si algo te quita paz por estar pendiente, hazlo. Si algo te quita energía por posponerlo, enfréntalo. Si algo te genera culpa, resuélvelo. La acción, cuando nace de la razón, es medicina. Pero el aplazamiento solo prolonga la enfermedad. No necesitas hacerlo todo hoy, pero sí necesitas comenzar hoy. Porque cada comienzo, por pequeño que sea, es una declaración. El tiempo no me dominará. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de esperar la motivación perfecta, el momento ideal, la señal divina. Empiezas a vivir con sentido de urgencia tranquila, con una serenidad que no procrastina. No porque temas perder la vida, sino porque al fin la valoras. Recuerda siempre las palabras de Séneca: apresúrate a vivir bien y piensa que cada día es una vida entera. No pospongas tu transformación, no pospongas tu propósito, no pospongas tu paz, porque cada aplazamiento es una pequeña muerte, y cada acción, por mínima que parezca, es una resurrección. Sexto hábito estoico: hablar más de lo que haces. Hablar de lo que vas a hacer es el primer paso para no hacerlo. Las palabras te dan la ilusión de avance, te hacen sentir que ya diste el paso cuando solo lo imaginaste. Dices: voy a empezar el gimnasio, voy a dejar esa relación, voy a lanzar mi proyecto, y por unos minutos sientes el alivio de haber actuado, pero no hiciste nada. La mente confunde intención con acción, promesa con progreso, y mientras hablas, el tiempo sigue corriendo. El ego se alimenta del ruido, pero la virtud se fortalece en el silencio. Los estoicos lo sabían. Epicteto enseñaba: no hables de tu filosofía, vívela, porque hablar de virtud sin practicarla es como encender una lámpara sin aceite. Brilla un instante y se apaga. Séneca decía que el sabio no promete, demuestra. No predica su templanza, la encarna en su calma. No necesita convencer, su coherencia convence sola. El que habla demasiado sobre su propósito suele estar intentando compensar su falta de acción, y el que realmente actúa rara vez tiene tiempo para explicarse. Vivimos en la era del discurso. Todos dicen quiénes son, qué harán, qué creen, pero pocas vidas confirman esas palabras. Mostramos proyectos antes de empezarlos, compartimos ideas antes de madurarlas, pedimos validación antes de dar resultados. La necesidad de mostrar reemplazó la necesidad de ser, y así, sin notarlo, convertimos el ruido en identidad. Hablar más de lo que haces te debilita porque roba la energía del acto.
El entusiasmo que deberías invertir en el movimiento lo gastas en contarlo, y al contarlo ya recibes parte de la recompensa, la atención, el reconocimiento, la sensación de logro, pero es una recompensa vacía. La aprobación anticipada mata la disciplina. El sabio, en cambio, guarda silencio hasta que su acción hable por él, no porque sea frío o distante, sino porque sabe que el esfuerzo pierde fuerza cuando se dispersa en palabras. Séneca lo explicaba con precisión. Es propio del alma grande actuar, no hablar. El ruido constante, decía, es el síntoma de una mente inquieta, incapaz de sostener su propósito sin testigos. Pero la grandeza interior crece en secreto. Las raíces no hacen ruido cuando rompen la tierra, pero son las que sostienen todo lo visible. El sabio es como esa raíz, invisible, silenciosa, pero esencial. Hablar sin actuar también corrompe la confianza en ti mismo. Cada vez que dices algo que no cumples, tu palabra pierde valor, no solo ante los demás, sino ante ti. Prometes y no cumples, planeas y no haces, anuncias y no concretas. Y poco a poco, tu inconsciente aprende que tus palabras no significan nada. Te vuelves un narrador de intenciones, no un ejecutor de acciones. Y sin acción, la autoestima se derrumba, porque la mente solo confía en lo que puede comprobar. Epicteto lo resumió así. Lo que hace al hombre bueno no es lo que dice, sino lo que hace repetidamente. Las palabras no forman carácter, los actos sí, y el carácter es lo único que los estoicos consideraban verdaderamente valioso. Todo lo demás, la fama, la reputación, la opinión, es externo y por tanto indiferente. Pero el carácter es tu fortaleza interna, es lo que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Hablar más de lo que haces también es una forma de miedo. Miedo a fallar, a ser juzgado, a quedar en silencio. Crees que si hablas de tus planes, se volverán reales. Pero el mundo no premia las declaraciones, premia la constancia. El silencio incómodo antes de empezar algo nuevo no es vacío, es gestación. Es el espacio donde la voluntad se fortalece antes de exponerse. El estoico no huye de ese silencio, lo habita. Piensa en cuánto tiempo has perdido explicando lo que vas a hacer en lugar de hacerlo. ¿En cuántas personas les contaste tus metas esperando motivación o aplauso? Pero el aplauso temprano debilita. Te da la sensación de haber llegado antes de caminar. La motivación más pura no nace del reconocimiento, sino de la necesidad interna de vivir conforme a tu razón. Si actúas solo cuando te miran, tu virtud depende de la mirada ajena. Marco Aurelio lo decía con dureza. Deja de hablar de lo que debe ser el hombre bueno. Sé uno. Cada vez que pronuncias más de lo que practicas, te alejas de esa coherencia. El hombre o la mujer que vive alineado con su logos no necesita justificar su conducta, su serenidad lo explica todo. Pero el que habla en exceso demuestra que su mente aún no ha encontrado reposo. El ruido exterior es reflejo del desorden interior. La disciplina del silencio es una de las más difíciles de practicar. No consiste en callar por represión, sino en callar por enfoque. El sabio no guarda silencio por miedo, sino por respeto a su energía. Sabe que cada palabra es una semilla, y no todas merecen ser sembradas. Por eso los estoicos entrenaban su lenguaje como entrenaban su mente, con intención. Decir menos, significar más. Séneca aconsejaba revisar cada día las palabras pronunciadas. ¿Fueron necesarias? ¿Fueron verdaderas? ¿Fueron útiles? Si no pasaban esa prueba, eran ruido. Y el ruido, incluso el más inofensivo, erosiona la claridad. La mente saturada de palabras no encuentra dirección, pero el silencio bien usado se convierte en brújula. Hablar más de lo que haces también debilita tus relaciones. Cuando prometes más de lo que cumples, los otros dejan de confiar. Y cuando hablas de ti constantemente, cierras espacio para escuchar. El sabio escucha más de lo que dice, porque sabe que el aprendizaje nace del silencio atento, no del discurso interminable. El estoico vive de forma que sus actos hablen por él. Su serenidad, su templanza, su capacidad de actuar con justicia sin buscar reconocimiento. Eso no lo logra con discursos, sino con práctica diaria. Si ayudas, hazlo sin anunciarlo. Si cambias, que lo noten sin que lo digas. Si decides, que tu decisión no necesite defensa. Esa coherencia invisible es la raíz del respeto. Séneca decía que los sabios viven sin mostrar y muestran sin hablar. Esa es la meta. Una vida tan íntegra que no requiera explicaciones. Porque la palabra pierde valor cuando no está respaldada por la acción. Y la acción, incluso la más pequeña,
tiene un poder que 1000 discursos no alcanzan. Haz silencio, no para esconderte, sino para enfocar tu energía en lo esencial. Usa tus palabras como armas de precisión, no como ruido de fondo. Que tu silencio sea el espacio donde tus actos crezcan. No expliques tus planes, ejecútalos. No busques aprobación, busca coherencia. No digas que cambiarás, cámbiate. Y cuando alguien te pregunte qué estás haciendo, que puedas responder con serenidad, estoy en ello. Porque el sabio no anuncia, actúa, y en ese acto silencioso se esconde la verdadera libertad. El estoicismo no te pide callar para siempre, te pide hablar cuando tus palabras sean necesarias y vivir de modo que tus hechos hablen por ti. El ruido promete, la acción demuestra, y el silencio que acompaña al trabajo constante se convierte en música para el alma. La melodía de quien ya no necesita convencer, porque se convirtió en su propio ejemplo. Séptimo hábito estoico: culpar a los demás. Mientras sigas culpando a alguien, seguirás siendo esclavo. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar. La culpa proyectada es una cárcel invisible. Te permite sentirte inocente, pero te condena a la impotencia. Cuando haces responsable al otro de tu estado, de tu dolor o de tu destino, renuncias al único poder que posees, el de gobernarte. Crees que te liberas, pero lo que haces es ceder el timón. Y lo peor, cuanto más culpas, más pequeño te vuelves. Los estoicos no negaban el sufrimiento. Sabían que la vida hiere, que las personas fallan, que el destino golpea sin aviso. Pero también sabían que nada externo puede arrebatarte tu libertad interior sin tu consentimiento. Epicteto, que nació esclavo, lo dijo con claridad feroz: nadie puede dañarte sin tu permiso. Y si un hombre encadenado pudo decir eso sin rencor, ¿qué excusa nos queda a nosotros? Culpar es una forma de debilidad refinada. La mente la disfraza de justicia, de análisis, de memoria, pero en el fondo es miedo. Miedo a mirar dentro. Miedo a reconocer tu parte en la historia. Miedo a aceptar que también tú elegiste, que también tú toleraste, que también tú callaste cuando debías hablar. La culpa externa alivia un instante, pero encadena de por vida, porque todo lo que atribuyes a otro queda fuera de tu alcance. Séneca lo advertía: el hombre sabio no se lamenta de lo que no puede cambiar, pero el que culpa se lamenta sin cesar. Se instala en el papel de víctima porque allí no tiene que actuar, solo sufrir. La víctima tiene un privilegio emocional: el derecho a no hacer nada. Mientras el culpable sea otro, el cambio depende del mundo, no de ti. Y eso es cómodo, pero destructivo. Cuando culpas, entregas tus llaves, le das al otro el poder de definirte. Si crees que tu paz depende de lo que alguien hizo, esa persona sigue gobernando tu alma aunque ya no esté. Si piensas que tu éxito depende de quien te negó algo, sigues atado al pasado. El sabio, en cambio, corta ese hilo invisible. No porque el otro no haya fallado, sino porque decide que su vida no será un memorial del daño. Epicteto enseñaba que la diferencia entre el sabio y el necio está en el foco. El necio mira hacia afuera y se queja. El sabio mira hacia adentro y se disciplina. No puedes evitar que otros te hieran, pero sí puedes decidir qué hacer con esa herida. La culpa te mantiene girando en el mismo punto. La responsabilidad te libera. Asumir no significa aprobar lo injusto. Significa reclamar tu poder para transformarlo. Culpar también puede ser una forma de orgullo. Crees que merecías algo distinto, que el mundo te falló. Pero el mundo no promete justicia, promete existencia. Los estoicos veían la realidad como un río. No puedes culpar al agua por fluir, ni al fuego por quemar. Solo puedes aprender a navegar o a protegerte. Cuando culpas al río por mojarte, revelas que aún no comprendiste su naturaleza. Y esa incomprensión te mantiene en lucha constante. Séneca escribió que quien se queja de las circunstancias aún no ha comprendido su fuerza. Las circunstancias son neutrales. Lo que las colorea es tu juicio. Si alguien te ofendió, ese acto pertenece al otro, pero tu interpretación del acto te pertenece a ti. Si eliges quedarte en la rabia, perpetúas el daño. Si eliges aprender, conviertes el golpe en entrenamiento. El hábito de culpar tiene un costo oculto. Te roba la posibilidad de crecimiento. Porque mientras pienses que el problema está fuera, nunca mirarás dentro. Y el alma que no se examina se repite. Repite errores, relaciones, decisiones, caídas. Cambia de escenario, pero no de patrón. El mismo conflicto aparece con distinto rostro, hasta que decides mirarte sin excusas. Marco Aurelio, que fue traicionado, difamado y rodeado de corrupción, jamás escribió una línea de reproche. En sus meditaciones no hay nombres, hay lecciones. Decía: si los hombres actúan con maldad, es porque no saben hacerlo mejor. Enséñales o soporta.
Esa es la grandeza del alma estoica, convertir la herida en comprensión, no en resentimiento. Porque el resentimiento es veneno servido en copa de razón. Crees que te da fuerza, pero solo te consume. Culpar también fragmenta tus relaciones. Te hace ver enemigos donde hay seres humanos imperfectos. En lugar de comprender, atacas. En lugar de dialogar, juzgas. El orgullo herido se disfraza de moral. Pero el sabio prefiere la paz interior a la victoria externa. Porque sabe que quien gana una discusión pero pierde la calma, ha sido derrotado igual. El estoicismo te enseña a reemplazar la culpa por causa. En lugar de preguntar ¿por qué me hicieron esto?, pregunta ¿para qué puedo usar esto? La diferencia es sutil, pero transforma todo. Lo primero te deja en el pasado, lo segundo te lleva al presente. Una mente responsable busca propósito incluso en la pérdida, no porque le guste sufrir, sino porque se niega a sufrir en vano. Séneca lo expresó con claridad. Nada es desgracia si lo aceptas con serenidad. El sabio no culpa al destino, lo aprovecha. No se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta lo convierte en dueño del dolor, no en víctima de él. Cada experiencia, buena o mala, se vuelve materia de práctica. Culpar también erosiona la gratitud. Quien vive señalando culpables, olvida lo que sí tiene. El alma que busca justicia constante se cansa, porque el mundo no se ordena a su medida. La serenidad nace cuando aceptas que no necesitas que todo sea justo para estar en paz. La justicia universal no está en el mundo, está en tu respuesta al mundo. Epicteto decía, si quieres ser invencible, no luches por lo que no depende de ti. Culpar es exactamente eso, luchar por lo que no depende de ti. Esperar que el otro se arrepienta, que el pasado se deshaga, que el daño se repare desde fuera. Pero nada de eso está en tu control. Lo que sí depende de ti es cómo vivirás a partir de ahora. Esa es la única justicia posible, la de no repetir lo que te hirió. El sabio no culpa, asume, y al asumir, recupera su dignidad. No porque sea culpable, sino porque es libre. Porque entiende que la responsabilidad no es carga, es soberanía. La libertad interior empieza cuando dejas de esperar reparación. Cuando decides que tu bienestar no se negociará con el pasado. Cuando te dices, esto me ocurrió, pero no me define. Y entonces, algo se quiebra, y algo se sana. Te das cuenta de que el perdón no es para el otro, es para ti. Que soltar la culpa no absuelve al culpable, sino que te devuelve el alma. Que seguir odiando es seguir obedeciendo. Y que la verdadera fortaleza no está en vengarte, sino en dejar de arrastrar la historia. La próxima vez que tu mente busque un culpable, detente. Pregúntate, ¿qué parte de esto puedo controlar? Si la respuesta es ninguna, suéltalo. Si la respuesta es algo, hazlo. Pero no entregues otra vez tu poder a la queja. No conviertas tu herida en bandera. No permitas que el pasado siga escribiendo tu presente. Recuerda siempre las palabras de Marco Aurelio. Lo que te impide actuar se convierte en tu camino. El obstáculo es el entrenamiento, la herida, el maestro, la ofensa, el campo donde se prueba tu virtud. No busques culpables, busca propósito, no pidas justicia, practica equilibrio, no exijas reparación, cultiva comprensión. Y cuando logres hacerlo, descubrirás algo inmenso, que el perdón no es debilidad, es inteligencia emocional. Que dejar de culpar no es rendirse, es liberarse, y que la serenidad, esa paz que creías imposible, no llega cuando el mundo cambia, llega cuando tú cambias la forma de mirarlo. Octavo hábito estoico: desperdiciar tiempo en distracciones. Nada se desperdicia con más ligereza que el tiempo. Y sin embargo, es lo único que no puedes recuperar. Puedes perder dinero y ganarlo de nuevo. Puedes perder amigos y volver a encontrarlos. Incluso puedes perder la salud y en parte restablecerla. Pero el tiempo se va sin ruido. No cae, no estalla, no deja huella. Solo desaparece mientras tú te distraes. Vivimos distraídos. Pero lo más grave no es que el mundo nos distraiga, es que nosotros lo permitimos. Séneca lo escribió hace 2000 años y aún parece hablarte a ti. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Lo dijo en su Tratado de la Brevedad de la Vida, una carta dirigida a los hombres que creían que vivir era lo mismo que existir. Y esa es la gran confusión moderna. Existir es biología, vivir es conciencia. Distraerse es vivir a medias. Es estar, pero sin presencia. Es recorrer el día con el cuerpo encendido y la mente en modo automático. Te despiertas y ya estás revisando la pantalla.
saltando de notificación en notificación, como si cada fragmento de ruido tuviera más peso que tu propio pensamiento. La distracción es la nueva forma de esclavitud, no impuesta por cadenas, sino por estímulos. Epicteto decía que la mente sin dirección es como un barco sin timón. No importa cuán fuerte sople el viento, siempre terminará estrellándose, y el viento moderno son las distracciones. Pequeñas, constantes, seductoras. Ninguna parece grave por sí sola, pero juntas devoran tu día. El peligro de las distracciones no es su tamaño, sino su acumulación. Una distracción te roba segundos. 1000 distracciones te roban tu propósito. La mente ansiosa busca escape, no enfoque, y el alma que no sabe descansar en sí misma busca refugio en el ruido. Revisar redes, ver series sin pausa, debatir trivialidades, acumular tareas sin sentido. Todo eso se disfraza de actividad, pero no es vida, es evasión. El sabio lo sabe. Por eso Marco Aurelio, en su trono rodeado de intrigas, se detenía cada noche para escribir. Detente, examina tu mente. ¿Dónde has estado hoy realmente? Esa pregunta es brutal. ¿Dónde has estado hoy realmente? ¿En tus actos o en tus pantallas? ¿En tu propósito o en tus distracciones? Porque no vives el tiempo que pasa por ti, sino el tiempo que realmente habitas. Y si tu atención pertenece al ruido, tu vida también. El estoicismo enseña que la atención es la puerta del alma. Todo lo que dejas entrar por ella se convierte en parte de ti. Por eso el sabio selecciona lo que mira, lo que lee, lo que escucha, lo que conversa. No por elitismo, sino por higiene mental. La mente, como el cuerpo, enferma cuando consume basura. Y el problema de hoy no es la falta de información, sino la saturación de lo irrelevante. Distraerte es renunciar al poder del presente. Séneca lo llamaba la enfermedad de los ocupados, estar siempre haciendo algo, pero sin sentido. Crees que avanzar es moverte mucho, pero el movimiento sin dirección solo cansa. Y el alma cansada se vuelve frágil, volátil, reactiva. No necesitas más tareas, necesitas más intención. El sabio no evita el mundo, pero decide qué del mundo merece su tiempo. La distracción no está solo en el teléfono o la televisión, también está en la mente dispersa, en el diálogo interno que no calla, en la culpa del pasado y la ansiedad del futuro. Cada vez que te pierdes en lo que no puedes cambiar o controlar, te distraes de lo único real. Este instante. Epicteto insistía, cuando te encuentres distraído, recuérdate que has sido llevado fuera de ti. Es decir, has salido de tu centro. Has dejado tu mente sin guardián. Y sin guardián, cualquier estímulo se adueña de tu atención. Por eso el estoicismo no busca aislarte, sino entrenarte para volver a ti una y otra vez. Una de las prácticas estoicas más antiguas era la prosoche, la atención continua. No se trataba de concentración absoluta, sino de conciencia activa. Observarse mientras se actúa. Comer, caminar, escribir, conversar, pero con presencia. Porque la distracción no se combate eliminando estímulos, sino cultivando conciencia. No necesitas silencio exterior si logras silencio interior. El alma distraída vive a merced del entorno. Reacciona, imita, se compara, se agota. Y la fatiga mental se disfraza de aburrimiento. Buscas nuevas distracciones, nuevas pantallas, nuevos estímulos, y el ciclo se repite. La distracción te promete descanso, pero solo posterga el vacío. No descansarás acumulando ruido, sino aprendiendo a sostener el silencio. Marco Aurelio anotó, nada le pertenece más al hombre que su tiempo. Y sin embargo, somos generosos con él hasta el desperdicio. Lo regalamos al algoritmo, a la opinión ajena, a las conversaciones sin alma, a los conflictos inútiles. La distracción es el saqueo cotidiano del espíritu. Nadie te roba tanto como tu propia falta de foco. El estoico no desprecia el ocio, lo dignifica. Séneca lo llamaba otium honestum, el ocio noble. El tiempo dedicado a aprender, reflexionar, crear, meditar. El ocio que nutre, no el que aturde. Hoy confundimos descanso con evasión. Descansar no es escapar del mundo, es reconectarte con él. El descanso auténtico devuelve dirección. Si observas tu día con honestidad, notarás que las distracciones no llegan solas, son refugios del malestar. Buscas entretenerte cuando no sabes estar contigo. Buscas ruido cuando temes tus pensamientos. Buscas compañía digital cuando el silencio te incomoda. Pero lo que evitas es justo lo que necesitas mirar. El sabio no huye del vacío, lo habita hasta transformarlo en claridad. Aprender a no distraerte es aprender a vivir.
no porque elimines todo estímulo, sino porque eliges lo esencial. La atención es un músculo, y cada vez que la entrenas con propósito, recuperas poder. Cada momento de presencia es una afirmación de libertad. Cada vez que dices no a lo superficial, le dices sí a tu alma. Haz este ejercicio estoico. Al final del día, repasa tu tiempo. Pregúntate, ¿cuánto de lo que hice hoy merecía mi atención? Si la respuesta te duele, no te castigues. Agradece la lucidez. La conciencia del desperdicio es el primer paso hacia la disciplina. Mañana tendrás otra oportunidad para vivir despierto. Séneca decía que el hombre sabio mide su día por la calidad de su mente, no por la cantidad de tareas. Nadie puede llamarse ocupado si su alma está quieta, escribió. Esa quietud no es pasividad, es dominio, porque dominar tu atención es dominar tu destino. Recuerda esto, las distracciones no te roban la vida de golpe. Te la quitan en cuotas, minuto a minuto, clic a clic, hasta que un día despiertas sin saber en qué la gastaste. Pero aún estás a tiempo. Siempre lo estás, mientras respires. Vuelve a ti. Cierra lo que te dispersa. Abre un libro. Escribe una idea. Observa tu respiración. Mira el cielo sin grabarlo. Siente el silencio sin llenarlo. En esos actos mínimos empieza la libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieras, sino poder elegir en qué poner tu atención. Y cuando logres hacerlo, notarás algo extraño. El mundo no se vuelve más lento, pero tú sí. Ya no corres detrás del ruido, caminas dentro de ti. Ya no pierdes el tiempo, lo habitas. Ya no te distraes, porque al fin has comprendido que lo verdaderamente valioso nunca hace ruido. Noveno hábito estoico: olvidar la gratitud. Pocas cosas debilitan tanto el alma como olvidar lo que ya tienes. La mente humana es experta en fijarse en lo que falta, en contar carencias, en convertir cada logro en normalidad y cada dificultad en tragedia. Es un sesgo tan antiguo como el miedo. Sobrevivir significaba detectar el peligro, no disfrutar del refugio. Pero lo que fue útil para el cuerpo en la selva, se volvió veneno para el alma en la ciudad. Hoy no nos devoran bestias, nos devoran pensamientos. Séneca lo decía con lucidez dolorosa. Nos quejamos de lo que carecemos, en vez de alegrarnos por lo que poseemos. Y no es una frase para bordar en una taza, es una advertencia filosófica, porque cada vez que olvidas agradecer, te desconectas del presente y te entregas a la ansiedad. La mente ingrata nunca descansa, vive proyectada hacia lo que aún no tiene, pero el alma que agradece se ancla, encuentra descanso incluso en medio de la tormenta. Olvidar la gratitud te debilita porque te vuelve ciego ante la realidad. Te hace creer que la vida está en deuda contigo, cuando eres tú quien respira un préstamo que no pidió. Te hace mirar la mesa y ver lo que falta, no lo que hay. Te hace mirar a las personas y notar sus errores, no su compañía. Te hace despertar cada día pensando en lo que no lograste, en vez de en el simple hecho de haber despertado. Los estoicos entendían la gratitud como una forma de razón, no un gesto sentimental, sino una postura filosófica frente a la existencia. Epicteto enseñaba que la riqueza no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. Agradecer es reducir tus exigencias al mínimo y descubrir que ya tienes lo esencial. El que agradece, gobierna su mente. El que exige, la esclaviza. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Antes de abrir los ojos escribía mentalmente una lista de aquello por lo que debía dar gracias. El aire, el cuerpo, el sol, el deber, incluso las dificultades. Decía: hoy me toparé con ingratos, con arrogantes, con envidiosos, pero aún así agradezco el día. Porque entendía que la gratitud no es un premio por los días buenos, sino una elección que transforma los malos. Olvidar la gratitud es olvidar la perspectiva, es mirar desde la herida, no desde la sabiduría. Cuando algo sale mal, la mente apresurada dice: ¿por qué a mí? El sabio en cambio pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? La diferencia entre ambas preguntas es el terreno donde germina la serenidad. Agradecer no niega el dolor, lo ilumina. Séneca escribió en De Beneficis que agradecer es el deber más noble y más olvidado. Y advertía que quien no sabe agradecer no sabe vivir en comunidad, porque la gratitud es el cemento invisible de la convivencia. Une sin exigir, reconoce sin humillar, honra sin esperar. Una sociedad ingrata se desmorona porque nadie se siente parte de nada. Y lo mismo pasa con el alma. El hombre ingrato está solo, incluso rodeado.
A veces olvidas la gratitud porque confundes rutina con derecho. Crees que las personas estarán ahí siempre, que la salud es permanente, que el tiempo no se agota. Pero la vida, con su brutal pedagogía, te enseña lo contrario. Todo es préstamo, y cuando lo pierdes, recuerdas que nunca fue tuyo. La gratitud, entonces, no es solo un acto de cortesía, es una forma de sabiduría anticipada, agradecer antes de perder. Los estoicos tenían un ejercicio poderoso llamado premeditatio malorum, la premeditación de los males. No para obsesionarse, sino para valorar. Cada noche imaginaban perder lo que amaban, su familia, sus bienes, su salud. Y al hacerlo, al día siguiente miraban el mundo con otros ojos. Lo que antes parecía obvio se volvía milagro. Esa práctica, lejos de ser pesimista, era un entrenamiento para la gratitud consciente. Epicteto enseñaba: cuando beses a tu hijo, recuerda que puede morir mañana. No como una maldición, sino como una advertencia tierna. Ama sin garantías. Agradece sin condiciones. Porque cuando olvidas que todo puede cambiar, te vuelves arrogante. Pero cuando recuerdas la fragilidad de todo, cada instante se vuelve sagrado. La ingratitud también se disfraza de perfeccionismo. Buscas tanto el ideal que no ves el progreso. Exiges tanto de ti que olvidas lo que ya lograste. El alma perfeccionista no celebra, pospone. Siempre está a punto de, nunca en paz con. Y ese estado perpetuo de carencia interior genera ansiedad, insatisfacción y agotamiento. El estoico, en cambio, celebra el intento, honra el camino, agradece la oportunidad de mejorar. Séneca escribió: no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto va. Pero también podría decirse: no hay gozo posible para quien nunca ve lo que ya ha navegado. La gratitud te devuelve la perspectiva. Te recuerda que has sobrevivido a lo que creías imposible, que sigues aquí, que el simple hecho de poder reflexionar ya es una victoria. Olvidar la gratitud te aleja de la serenidad porque te empuja al deseo perpetuo. Quien no agradece, desea más. Y quien desea sin medida, sufre. Los estoicos no buscaban eliminar el deseo, sino domesticarlo. Agradecer es esa domesticación, mirar alrededor y decir: esto basta por hoy. No es resignación, es dominio. Practicar la gratitud no requiere rituales complicados. Basta detenerte un momento y reconocer lo que ya es. Cada respiración es una lección de gratitud. Entra, te da vida, y se va sin reclamar nada. Así debería ser nuestra actitud ante el mundo. Tomar lo que llega, disfrutarlo mientras dura y soltarlo sin resentimiento. Marco Aurelio escribía: todo lo que viene, viene a bien, si lo recibes con virtud. La gratitud es esa virtud. No cambia lo que ocurre, pero cambia cómo lo vives. Es el filtro que convierte la adversidad en sentido, la rutina en presencia y el caos en claridad. Haz este ejercicio. Antes de dormir, repasa 3 cosas que funcionaron hoy. No importa cuán pequeñas sean. Una conversación tranquila, un rayo de sol, una comida simple. Escríbelas o repítelas en voz baja. Es un acto humilde, pero poderoso. Porque el alma que agradece antes de dormir se levanta con más fortaleza. Agradecer no es negar la dureza del mundo, es elegir no endurecerte con él. No puedes controlar el destino, pero sí puedes decidir cómo lo recibes. Y recibirlo con gratitud es convertir cada día, incluso el más oscuro, en una oportunidad de sabiduría. El estoico que agradece no necesita mucho, pero disfruta todo. No porque todo le sea fácil, sino porque aprendió a ver el valor en lo sencillo. Una taza de agua se vuelve milagro si recuerdas que podrías no tenerla. Una conversación honesta se vuelve tesoro si recuerdas cuántas veces reinaste en el silencio forzado. Olvidar la gratitud es olvidar quién eres. Agradecer, en cambio, te devuelve a ti. Te reconecta con el presente, con los demás y con la fuente invisible de todo lo que sostiene tu vida. Epicteto cerraba sus lecciones con esta oración: da gracias a los dioses por todo, porque incluso lo que no deseas puede servirte. Y ahí está el corazón del estoicismo. No pedir menos obstáculos, sino más conciencia. No exigir más regalos, sino más capacidad de verlos. No buscar perfección, sino apreciar la imperfección que ya es suficiente. Cuando practicas la gratitud, la ansiedad pierde fuerza, el deseo se aquieta y el alma se asienta. Porque entiendes que la vida no te debe nada. Tú eres quien le debe atención. Y en esa atención agradecida, por fin, la mente encuentra su calma. 10º hábito estoico: hablar mal de los ausentes. Hablar mal de quien no está es una de las formas más sutiles de debilidad. Parece poder, pero es vacío. Parece control, pero es miedo. Miedo a ser pequeño, miedo a quedar en silencio.
miedo a enfrentarte a ti mismo sin un enemigo al que culpar. La crítica a espaldas del otro es el refugio de los inseguros, una ilusión momentánea de superioridad que pronto se convierte en vergüenza. Séneca lo advirtió con precisión. Cuando hablamos mal de alguien, lo que revelamos es nuestro propio carácter. Y tenía razón, porque las palabras que eliges cuando el otro no está hablan más de ti que de la persona ausente. La difamación no describe al otro, te desnuda a ti. La lengua que hiere a escondidas es un espejo que muestra tu falta de dominio interior. En la Roma de Séneca, los rumores eran arma política. En la nuestra, son deporte cotidiano. No necesitas un senado para calumniar. Basta con un grupo, un chat o una red social. Es tan fácil manchar una reputación que hemos olvidado el peso de hacerlo. Pero el sabio sabe que cada palabra mal usada deja una marca en el alma, no en la del otro, en la tuya. Hablar mal de los ausentes te debilita porque te roba autoridad moral. No puedes predicar virtud mientras practicas el veneno. El chisme disfraza de inteligencia lo que en verdad es cobardía. Es más fácil hablar del defecto ajeno que corregir el propio. Es más cómodo señalar que transformarse. Y así, poco a poco, el hábito de juzgar se vuelve una forma de anestesia moral. Te sientes bien comparándote, en lugar de mejorar. Epicteto lo decía con crudeza. El que habla mal de otro no hace daño a su reputación, sino a la suya propia. El estoico entiende que la lengua es un arma que debe manejarse con templanza. No porque tema a los demás, sino porque se respeta a sí mismo. El silencio, en cambio, es su escudo. No necesita opinar sobre todo, ni intervenir en conversaciones donde lo noble se ausenta. Marco Aurelio escribió que la mejor defensa contra la calumnia es vivir de tal forma que nadie la crea. Pero esa defensa no empieza fuera, empieza dentro. El sabio no pierde tiempo en rumores, porque sabe que la atención es su bien más valioso. Cada minuto invertido en hablar mal de alguien es un minuto robado a la virtud, a la acción, a la paz interior. Cuando hablas mal de alguien ausente, alimentas el resentimiento. Y el resentimiento es un fuego que nunca se sacia. Crees que liberas tensión, pero en realidad te contaminas, porque cada palabra venenosa que lanzas al aire deja un residuo en ti. Tu mente se habitúa a juzgar, a comparar, a sospechar, y con el tiempo ya no ves a las personas como son, sino como temes que sean. Los estoicos entendían que la crítica solo es útil si nace del amor a la verdad, pero la mayoría de nuestras críticas nacen del ego herido. Criticas lo que te refleja, lo que envidias, lo que temes. La lengua se convierte en un espejo de tus sombras. Séneca advertía, el que se complace en censurar rara vez mejora. Porque quien se enfoca en los defectos ajenos no tiene tiempo para pulir los suyos. El chisme es una forma moderna de idolatría, rinde culto al error del otro, lo magnifica, lo comparte, lo disecciona, pero al hacerlo pierdes foco de tu propósito. La mente que observa constantemente la vida ajena se vacía de sí misma. Por eso el sabio evita los grupos donde se habla del ausente, no por altivez, sino por higiene del alma, porque sabe que el ambiente en el que participas modela tu carácter. Imagina una habitación llena de humo. Aunque no fumes, saldrás oliendo a tabaco. Así ocurre con la conversación tóxica. Aunque no hables, si escuchas sin discernimiento, te impregnas del veneno. Por eso Epicteto recomendaba, cuando alguien hable mal de otro en tu presencia, guarda silencio o retírate. No para parecer virtuoso, sino para no contaminarte. El hábito de hablar mal también destruye la confianza. Quien critica a los ausentes, tarde o temprano criticará a los presentes. Y todos lo saben. El sabio cuida su reputación no con máscaras, sino con coherencia. Que tu lengua sea tan justa en la sombra como en la luz. Que tus palabras sobre alguien sean las mismas que dirías si estuviera enfrente. Ese es el estándar del alma noble. Séneca enseñaba que el sabio mide sus palabras como el arquitecto mide su piedra. Nada se coloca al azar. Cada palabra debe servir para construir, no para derribar. Si lo que vas a decir no mejora el silencio, es mejor callar. Y si hablar implica deshonrar a quien no puede defenderse, tu silencio se convierte en acto de justicia. Hablar mal de los ausentes también debilita tu percepción del mundo. Cuanto más juzgas, menos entiendes, porque el juicio interrumpe la observación. La mente crítica deja de aprender, y quien no aprende, se estanca. El sabio, en cambio, observa sin condenar. No porque apruebe todo, sino porque entiende que cada uno actúa según su grado de comprensión. Marco Aurelio escribía, cuando otro te hace daño, no pienses en la ofensa, piensa en su error. No merece tu odio, sino tu enseñanza.
Esa mirada transforma la crítica en compasión. No justifica, pero comprende. Y comprender no debilita, fortalece. Porque quien comprende deja de reaccionar, y quien deja de reaccionar empieza a gobernarse. Hablar mal de los ausentes es también hablar mal del destino, es quejarte de cómo son las cosas en lugar de actuar sobre lo que depende de ti. La lengua ociosa revela la mente ociosa, y la mente ociosa es terreno fértil para el resentimiento. El sabio no se entretiene con el error ajeno, se ocupa de su virtud. Practica este ejercicio estoico. Cuando sientas la tentación de criticar, detente, respira, pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo? Si no, guarda silencio. Y si lo que vas a decir es verdad, pregúntate, ¿es necesario? Si no, guarda silencio otra vez. Séneca decía que el silencio prudente es el lenguaje de los fuertes. No confundas honestidad con crueldad. Decir lo que piensas no siempre es virtud. A veces es vanidad. El sabio habla con propósito, no con impulso. Su palabra busca claridad, no superioridad. La lengua controlada es una mente en paz. Hablar mal de los ausentes destruye más de lo que imaginas. Relaciones, confianza, autoestima, paz. Pero sobre todo destruye tu centro. Cada vez que difamas, te alejas de tu logos, y el alma que se aleja de su logos pierde dirección. Recuerda esto, las palabras son actos. Cada vez que pronuncias algo sobre otro, estás definiendo quién eres tú. No puedes construir una vida serena sobre cimientos de veneno. El silencio, en cambio, es fortaleza invisible. Es una decisión que no deja huella fuera, pero sí dentro. Séneca escribió que ninguna palabra pronunciada puede volver atrás. Por eso el sabio cuida su lengua como un guerrero cuida su espada. Solo la desenvaina cuando es necesario y siempre con propósito, porque sabe que una palabra mal usada puede herir más que una espada, pero una palabra justa puede sanar lo que parecía roto. Hablar mal de los ausentes es olvidar la virtud del respeto, la más antigua de las virtudes humanas. Respeto no es admiración, es conciencia del límite, es entender que lo que dices del otro también afecta a tu alma. Y quien cuida su alma, cuida sus palabras. Así que la próxima vez que te veas tentado a criticar, recuerda, el silencio también comunica dominio, templanza y sabiduría, y cuando logres callar donde antes hablabas, habrás ganado una de las batallas más difíciles del alma, la de gobernar tu lengua sin perder tu voz. El sabio no necesita hablar de los ausentes, su atención está demasiado ocupada construyendo presencia, y en ese estado donde el alma está alineada con su virtud, la necesidad de juzgar se disuelve, porque ya no necesitas sentirte mejor que nadie, solo necesitas ser fiel a ti mismo. El peso invisible de lo que permites. Tal vez nunca te diste cuenta de cuántas veces te debilitaste sin que nadie te golpeara. No te rompieron los gritos, sino los silencios. No te destruyó la derrota, sino la distracción. No te hundió el dolor, sino esa rendición invisible que se disfraza de costumbre. Porque la debilidad no llega como un terremoto, llega como rutina. Y la rutina, cuando no se examina, se vuelve una cárcel. Cada hábito que toleras sin cuestionarlo se convierte en una cuerda más alrededor de tu alma. No lo notas al principio, te dices, no pasa nada, solo esta vez, ya lo cambiaré. Pero las cosas que repites en silencio terminan moldeando quién eres. Y un día despiertas sin reconocer la fuerza que perdiste. No porque alguien te la quitara, sino porque la fuiste cediendo. Séneca lo dijo sin piedad, el hombre más infeliz es aquel que no sabe ser dueño de sí. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando no vigilas tus hábitos. Pierdes gobierno sobre ti mismo. Empiezas a reaccionar sin pensar, a complacer sin medida, a posponer sin razón. Cada decisión pequeña que eliges por miedo o comodidad te aleja un paso más de la libertad interior. Y lo más trágico es que casi nadie lo nota. Hasta que es demasiado tarde. Somos prisioneros voluntarios del ruido, de la comparación, de la aprobación ajena. Nos rodeamos de pantallas, de voces, de opiniones, como si temer al silencio fuera un reflejo de supervivencia. Pero el silencio no mata, el silencio revela. Y cuando no puedes estar contigo, no es el silencio lo que duele, eres tú mismo. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. La fortaleza no se mide por cuánto puedes soportar, sino por cuánto puedes gobernarte. No por la cantidad de batallas que peleas fuera, sino por las que ganas dentro. Y esas batallas no tienen público, nadie las celebra, nadie las aplaude. Son los combates invisibles los que te construyen, resistir la tentación de reaccionar, callar cuando podrías gritar, decir no cuando todos esperan que digas sí,
Mantenerte íntegro cuando nadie te ve. La vida moderna glorifica la exposición, pero el alma se fortalece en lo oculto. Ahí donde solo tú sabes si eres coherente. Ahí donde tus pensamientos son el único testigo de tu virtud. Ahí donde nadie puede fingir. Cada hábito débil nace de un pensamiento débil. Y cada pensamiento débil nace de una mente que ha olvidado detenerse. Por eso los estoicos meditaban sobre la muerte, no por obsesión, sino por perspectiva. Memento mori, recuerda que morirás. No es una frase lúgubre, es una brújula. Te recuerda que no tienes tiempo que perder en lo que no te hace fuerte, que cada día que cedes a la queja, al juicio, a la distracción o a la dependencia, es un día que no vuelve. Detente un momento. Pregúntate, ¿qué te está debilitando hoy sin que lo notes? No pienses en grandes tragedias. Piensa en lo pequeño, en esa comparación que repites, en esa conversación que solo sirve para vaciarte, en esa excusa que te repites para no actuar, en ese aplauso que esperas, en ese miedo que disfrazas de prudencia. Todo eso parece inofensivo, pero cada partícula de inercia pesa, y el alma, cuando acumula demasiada inercia, se hunde. El verdadero entrenamiento estoico no está en leer frases, sino en mirar tu vida con brutal honestidad. Pregúntate, ¿qué tanto de lo que haces nace de virtud y cuánto de costumbre? ¿De qué sirves a diario? ¿A tu razón o a tu miedo? ¿Eres amo de tu tiempo o empleado de tus impulsos? Responderte eso, con sinceridad, es el acto más valiente que puedes hacer. La fortaleza estoica no es rigidez, es conciencia, no es frialdad, es profundidad. El sabio no elimina emociones, las ordena. No apaga el fuego, lo dirige. No huye del dolor, lo transforma. Y esa transformación solo ocurre cuando asumes responsabilidad por tu mente. Tu mente es tu campo de batalla, tus pensamientos, tus armas, tu atención, tu victoria. Séneca decía que nadie se queja de perder tiempo, pero todos se quejan de no tenerlo. Y esa es la paradoja que mata despacio. Pides más horas, pero las desperdicias en lo trivial. Buscas serenidad, pero alimentas lo que te inquieta. Clamas por claridad, pero nunca detienes el ruido. El sabio, en cambio, no tiene más tiempo que tú. Tiene más conciencia de que el suyo se acaba. Quizás hoy necesites entender que no es el mundo el que te debilita. Eres tú cuando renuncias a tu disciplina interior. Nadie puede robarte la calma sin tu permiso. Nadie puede hacerte reaccionar sin tu consentimiento. Nadie puede desviarte del propósito si tú no entregas el timón. El verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en gobernarte con serenidad cuando lo externo cambia. Por eso, cuando la ansiedad llegue, cuando la comparación aparezca, cuando la ira te tiente, cuando el miedo te paralice, recuerda esto: todo pasa, pero lo que no pasa es lo que construyes dentro mientras todo pasa. Ese es tu tesoro, tu capital estoico, tu fortaleza silenciosa. Quizás hoy no puedas cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mente. Quizás no puedas eliminar los obstáculos, pero sí puedes usarlos. Quizás no puedas evitar el dolor, pero sí puedes decidir no sufrir dos veces, una por lo que ocurre y otra por lo que piensas de ello. Así que escucha bien esta verdad final. Tu fortaleza no está en lo que resistes, sino en lo que eliges. Tu paz no está en lo que controlas, sino en lo que aceptas. Tu libertad no está en el ruido, sino en el silencio que te atreves a sostener. Y cuando empieces a hacerlo, algo profundo cambiará. No de golpe, no con fanfarria, pero lo notarás. Dormirás mejor, pensarás menos, juzgarás con más compasión, no porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú habrás dejado de hacerlo más difícil. La verdadera transformación no suena, se siente, y cuando empiece a sentirse, sabrás que ya no eres el mismo, que en el lugar donde antes había ansiedad, hay calma, donde antes había reacción, hay reflexión, donde antes había debilidad, hay dominio. Los hábitos que te hacían más débil ya no mandan, y no porque los hayas eliminado, sino porque los has comprendido, y lo comprendido deja de gobernarte. Así que, antes de cerrar los ojos esta noche, hazte una sola pregunta. ¿Estoy viviendo como alguien fuerte o sobreviviendo como alguien distraído? La respuesta será tu espejo. Y si no te gusta lo que veas, no huyas. Míralo con serenidad. Porque justo ahí, en el instante en que dejas de mentirte, empieza el camino de regreso a ti. No necesitas que el mundo cambie, solo necesitas despertar. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida.
La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.